Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. La idea de hoy es hablar de un tema muy interesante y muy útil y muy práctico para medir la tensión sobre la vía. ¿Para qué sirve medir la tensión sobre la vía? Sirve para controlar justamente la tensión, el voltaje que tenemos sobre la vía. Tanto en maquetas DC analógicas como DCC digitales. Vamos a ver la funcionalidad de un tester, tener una idea general de lo que es un tester, lo que se puede hacer con un tester. Así que vamos a probar sobre una maqueta digital, vamos a hacer algunas mediciones como para que más que nada aprendan a usarlo. Es algo muy práctico, muy útil y la verdad que puede resolver un montón de dolores de cabeza cuando uno está armando la maqueta o uno está operando la maqueta. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para resolver este problema? Un tester. Paso a mostrar, es algo muy parecido a esto. Se venden en todas las ferreterías, se venden prácticamente en todos lados. Después, en este caso, como es una maqueta digital, lo que hay es la central digital. En este caso se está usando la Z21, pero bueno, cada uno tendrá su central o su sistema de conexión analógico. Y en este caso, todo lo que es digital y centrales digitales, en particular la Z21, tiene una aplicación que uno la baja desde el teléfono, que si uno se conecta a la misma red de la Z21 puede leer la tensión a la que está trabajando la Z21, la tensión que le está mandando a la vía, puede leer un montón de parámetros de control que uno puede setear desde la Z21 y reprogramar sobre la vía. Eso es todo lo que se necesita. Con tester, sin y más preámbulos, es esto. ¿Para qué sirve? Hay tres tipos de cosas básicas en la electricidad que hay que tener en cuenta, que es la tensión, la corriente y las resistencias. Esos son los tres elementos eléctricos que maneja cualquier sistema de control ferromodelista. El sistema analógico trabaja con corriente continua y el sistema digital trabaja con corriente alterna. Entonces, con el tester lo que vamos a poder medir es justamente la tensión en maquetas con corriente continua, que son las analógicas, y la tensión en maquetas con corriente alterna, que son las digitales. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en el enchufe de sus casas, ustedes tienen, por ejemplo, acá en Argentina, tenés 220 volts de corriente alterna. Pero si una maqueta analógica trabaja con corriente continua, lo que vamos a necesitar es un transformador que convierta la corriente, primero que baje la tensión, porque hay 220 volts y todas las maquetas analógicas trabajan con de 12 a 15 a 20 a 18 volts. Trabajan con una tensión mucho más baja. Entonces, primero vamos a necesitar un transformador que baje esa corriente a la tensión con la que uno está trabajando. Estamos hablando siempre de maquetas analógicas. Y en las maquetas digitales lo que vamos a usar es la misma central, va a ser la que convierta, la central va a estar conectada a 220 volts, pero la central va a entregar de forma digital, va a entregar entre 14 y 24 volts, que es en lo que puede trabajar el sistema DCC, de corriente alterna. Entonces, lo analógico trabaja con corriente continua y lo digital trabaja con corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia y las ventajas? Bueno, en lo analógico, cuando uno conecta las vías a un sistema de corriente continua, la tensión sobre las vías es la que se hace que se mueva el tren. Uno va variando la tensión con lo que se llama un potenciómetro. Los mismos controles remotos para manejar en un sistema analógico tienen como una perilla que uno la va girando y lo que hace es variar la tensión sobre la vía y eso hace que el tren acelere o desacelere. Pero siempre va a una misma y siempre únicamente se puede controlar un solo tren a la vez. Uno no puede controlar dos trenes, hacer que dos trenes vayan a diferente velocidad. No, porque el tren va en función de la tensión que tenga la vía en el analógico. Si la tensión es de 18 volts, el tren va a ir a una determinada velocidad. Si la tensión es de 0 volts, el tren va a frenar. Si la tensión es de 5 volts, va a ir a una velocidad bajita. Uno va controlando únicamente de a un tren. En el sistema digital, uno tiene la tensión fija. En el sistema digital, recuerden que la central digital se conecta a 220 volts alterna y entrega a la vía corriente alterna también. Es una corriente alterna entre 14 y 22 volts que uno la puede setear. Supongamos
18 volt. Uno la setea en 18 volt. Y la tensión sobre la vía es constante. No es como el analógico que la tensión varía para que el tren se mueva. ¿Cuáles son las ventajas de tener corriente alterna en la vía? La gran ventaja es que justamente uno puede montar señales sobre la corriente alterna y mandarle información a decoders electrónicos que están en las locomotoras o en algún circuito integrado para mover un desvío o en algún circuito integrado para prender una luz o en algún circuito integrado para ejercer un sonido o en algún circuito integrado para mover, por ejemplo, un sistema de aceleradamiento. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja del DCC? Que con un sistema con tensión constante yo puedo montar sobre esa red todas las señales que yo quiera. Entonces puedo manejar todos los trenes que yo quiera. Puedo manejar todos los desvíos que yo quiera porque puedo mandar un montón de señales. Esas son la gran diferencia entre DCC y analógico. Entonces, nos es interesante medir la tensión sin desviarnos de nuestro objetivo. Como sabemos ahora, hice toda esta introducción porque el tester, recuerden, si tienen una maqueta como esta que es DCC, voy a setear el tester para medir tensión en alterna. Veamos acá, vamos a ver si se llega a ver. Fíjense que hay la B es el símbolo de la tensión. Y fíjense que hay dos rayitas paralelas. Esas dos rayitas significa que va a medir tensión en continua. Y también está la B con un monito que tiene al lado y eso significa que va a medir tensión en alterna. Y lo que dice acá B, tensión en continua, fíjense que es todo este rango de valores, donde va a decir, mira, yo acá te mido en un rango, si yo sé que la tensión, por ejemplo, en continua anda del orden, por ejemplo, una maqueta analógica del orden de, no sé, te digo un valor, de 18 volt, yo voy a tener que medir, no voy a medir en el rango de 2 volt, voy a medir en el rango de 20 volt. Entonces lo que voy a hacer es poner el tester en 20 volt y después pongo uno de estos en uno de los rieles de la viga y esto en el otro de los rieles de la viga y mido la tensión sobre una maqueta analógica. Lo que vamos a chequear es que la tensión es constante y que cuando desde el control remoto que uno tenga para manejar el tren, si nosotros movemos la perilla, que se llama un potenciómetro, si movemos la perilla va a cambiar la tensión y el tren se va a mover a más velocidad. Si volvemos a medir cuando el tren se está moviendo, vamos a medir una tensión que quién sabe es más grande. Cuando el tren frene y volvemos a medir la tensión, vamos a medir 0. Cuando el tren vaya muy despacito y midamos la tensión, vamos a medir una tensión de 5 volt, por ejemplo. Así funciona el analógico. El digital, no. Cuando nosotros conectemos la central digital a la vía, la tensión va a ser constante. Pero la tensión no va a ser continua, va a ser una tensión alterna. Entonces lo que tenemos que hacer, lo llevamos a off y lo llevamos a... este tester tiene dos rangos. Tiene un rango de 600 volt y un rango de 200 volt. Bueno, lo llevamos al rango de 200 volt porque no tenemos otro rango con mayor sensibilidad. Entonces vamos a usar el rango de 200 volt. ¿Qué tensión va a medir? Y bueno, por lo general el sistema DCC funciona más o menos entre 12 volt y 24 volt. Puede funcionar tranquilamente todo el sistema DCC. Uno tiene que establecer una tensión y a partir de ahí armar la maqueta. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué tensión tiene que trabajar mi sistema DCC? Bueno, recuerden que la tensión es otro tema técnico también, pero se los comento para que no lo sepa. Se va perdiendo la tensión con la distancia, o sea que si uno tiene una vía muy larga, la tensión que uno mide, quién sabe, cercano a la central es 18 volt y la tensión que mide muy lejos de la central, como hay una pérdida de tensión por la distancia, es, por decir algo, 17 volt. Entonces esa pérdida de tensión no es buena para el sistema. Entonces lo que conviene, quién sabe, si uno tiene una maqueta muy grande, es usar tensiones más altas. Y si uno tiene una maqueta muy chiquita, quién sabe, con 12 volt es más que suficiente. Si uno tiene muchas cosas conectadas, quién sabe, conviene usar una tensión más alta para que la corriente que se lleve sobre la vía sea más baja. La corriente es inversamente proporcional a la tensión. O sea, cuando aumenta la tensión, baja la corriente. Cuando sube la corriente, baja la tensión. Entonces, si yo aumento la tensión, baja la corriente. Entonces todos mis trenes van a consumir menos. Entonces, si yo tengo muchas cosas para que las vías no estén transportando una gran cantidad de corriente, me conviene subir un poquito la tensión. Esta, como es una maqueta grande, la tensión no está en 12 volt,
sino que por lo general está en 18 volts. Ese es el número que manejo. Bueno, tenemos una maqueta DCC. Sabemos que es tensión alterna. Vamos a medir tensión en alterna. Entonces, nuestro D-off lo llevamos a 200 volts en alterna. Y ahora es tan simple como apoyamos el tester, la maqueta ya está prendida. La central está prendida, la central obviamente está conectada ya a las vías están energizadas. ¿Y qué es lo que dijimos? Dijimos que la tensión es constante a pesar del movimiento de los trenes. Entonces simplemente recuerden que tenemos una vía con una carga positiva, una vía con una carga negativa. Es lo mismo en alterna, es lo mismo si ponemos uno de forma indiferente. Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es medir los dos sobre la misma vía. Si ponemos los dos sobre la misma vía, va a ser un cortocircuito y la central tiene un sistema de protección y va a saltar la central y se va a apagar. Entonces tenemos que medir uno en uno de los rieles, apoyamos con el dedo fuerte y otro en el otro riel y vemos la medición. No sé si se llega a ver la medición. La medición dice 13,5 volts, 13,8 volts. Espera que lo voy a poner de este lado. Si se ve, medimos acá, 13,9 volts. Y ahí va variando la tensión sobre la vía. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que la tensión se mantiene constante. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, en esta maqueta. En esta maqueta es muy útil el tema de la tensión porque uno puede detectar, por ejemplo, si hay... Bueno, esta maqueta en particular, esta maqueta DCC, como el sistema de control tiene un riel entero y el otro riel está cortado cada 50 centímetros, a veces hay algún falso contacto, entonces hay un pedazo de riel que se desenergiza y bueno, uno lo primero que hace cuando un tren se frena, primero chequea que no sea un problema de suciedad, va, mira, limpia la vía, listo. Si el tren sigue andando, se soluciona el problema. Muchas otras veces no es un problema de suciedad y es un tema de que justamente la vía no tiene energía. Entonces uno se vuelve loco a ver dónde está el problema. Lo primero que hay que hacer es, sabiendo que no es un problema de suciedad, ir con el tester y medir sobre la vía y ver si la vía tiene tensión. Si la vía no tiene tensión, uno va moviendo la posición en la que mide hasta que encuentra la posición donde está el problema. Uno va moviendo, fíjese que da siempre 13,8 volts. Uno va moviendo la posición hasta que encuentra. Si da 0, donde da 0, empieza a investigar a ver qué es lo que pasó. Si algo se desconectó, si hay alguna conexión que hay que ajustar. Muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que en vías de este tipo de calibre, las eclipsas, imagínense que este es el tramo que está cortado, este es el tramo de vía cortada y este es el tramo continuo. Este es muy poco probable que tenga un problema, pero el tramo de vía cortada, quién sabe, está alimentado en un punto, pero el tramo de vía cortada tiene eclipsas que unen diferentes vías y la energía pasa por la alimentación de ese punto y para pasar a los siguientes rieles, si tiene unas eclipsas que unen las vías, pasa a través de la eclipsa. Y a veces como las vías se dilatan y se contraen, la eclipsa se afloja un poco y no pasa la corriente. Entonces uno lo detecta con el tester y es tan simple como agarrar una pincita, apretar un poco la eclipsa y se soluciona el problema. Cuando ya todo eso se agota, quién sabe, ya uno va a soluciones más complejas. Por ejemplo, ya si la eclipsa queda media obsoleta, que queda muy floja, entonces no pasa bien la corriente a través de la eclipsa, ya se puede ir a la tercera opción, que sería, quién sabe, agarrar un soldador y soldar ese pedazo de eclipsa con la vía en el lateral de la vía. Así que ahí vienen un poco el proceso que hay que hacer cuando hay un problema sobre la vía. Entonces, primero, repito, detectar si no está sucio. Segundo, ir y medir con el tester la tensión. Si la tensión es 0, si la tensión no es 0, bueno, tiene que ser claramente un problema, no hay otra opción. Si la tensión es 0, uno empieza a investigar, a indagar, a ver, moviendo el tester en diferentes posiciones, en qué lugar da 0. Y una vez que detecta el lugar que da 0, empieza a dar soluciones. Por ejemplo, lo que decía, ajustar una eclipsa, eventualmente soldarla la eclipsa al lateral de la vía. Bueno, y eventualmente con eso debería encontrarse el problema y solucionarse. Entonces imagínense que en una maqueta grande o chica, el tester siempre
tiene que estar en un cajoncito al lado de la maqueta de ustedes, ya sea digital o analógica, porque es el primer indicador de que todas las conexiones y la vía andan bien. A veces la locomotora uno se da cuenta porque a veces muchas locomotoras tienen ruidos, pero entonces uno, bueno, si hay ruido porque hay tensión, pero muchas otras locomotoras no tienen ruido, que a ustedes les pasará. Y bueno, las que no tienen ruido, habrá que la forma de medir si justamente no es un problema de la vía o descartar que sea un problema de la vía es con el tester. Si la vía tiene tensión, eventualmente, en el peor de los casos, podría llegar a ser un problema del locomotor. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido. Creo que es súper útil la información. Me quedo a comentarios, atento a cualquier comentario y todo lo que pueda ayudar, los ayudo con esto. Pero hoy aprendimos una herramienta fundamental. Así que suscríbanse al canal, les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.